¿Cómo está el pueblo de Dios? Gloria al Señor, ¿verdad? Dice su palabra, como decía mi esposo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes, ¿verdad? Por mi vida, que estamos aquí. Y sí quiero aclarar algo que dijo mi esposo. Sí queremos un hombre cristiano para nuestras hijas, pero un hombre cristiano que tenga un corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Así es, hermanos. Bueno, pues le doy gracias a Dios, ¿verdad? Él me ha llamado a compartir esta palabra con cada uno de ustedes. Yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida, así como la fue para la mía, ¿verdad? Porque antes de que Dios hable, ¿verdad? A través de nuestra vida a ustedes, Él trata con nuestra vida, ¿verdad? Primero. Y bueno, pues quiero pedirles que cierren sus ojos, vamos a orar, vamos a poner este tiempo de enseñanza, ¿verdad? Este tiempo de predicación delante de Dios. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de tu divina presencia, Señor. En este momento te damos gracias, Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. En esta hora, Padre, te pedimos, Señor, todos unidos, Señor, puestos de acuerdo, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, prepare la tierra en nuestro corazón, Padre, para que esta palabra, Señor, esta semilla que traes en esta hora, pueda caer en tierra fértil y podamos dar el fruto que tú esperas que demos al 100%, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, pues Dios me dio una hermosa palabra para compartirla con ustedes. No batallé. Le puse por título, así como dice la palabra, ¿verdad? Dice, la nueva vida en Cristo. Ese es el nombre que le puse a esta predicación, la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Y bueno, pues cuando llegamos a Cristo, ¿verdad? Sin duda hay un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? En todos los que estamos aquí. El día que recibimos a Cristo, que tuvimos ese encuentro personal con el Señor, hubo un cambio tremendo en nuestra vida, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese cambio en nuestra vida, a veces la gente afuera se da cuenta. La gente afuera se da cuenta que ya no somos los mismos, ¿verdad? Que hay algo, que ha pasado algo que ha transformado nuestra vida y pues es la presencia de su Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos regala su Espíritu Santo, hermanos. Y dice que el Espíritu Santo viene a ser morada en nuestro corazón. Y lo dice muy claro ahí en el libro de Ezequiel 36, 26, dice, les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen, dice, y les pondré un corazón de carne. Y les infundiré un espíritu nuevo, dice el Señor, dentro de ustedes, ¿verdad? Entonces sabemos que esa presencia, ¿verdad? Esa paz, ese gozo que la gente ve allá afuera, no es más que la presencia de su Espíritu Santo en nuestra vida, ¿amén? Bueno, les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Efesios 4, del 17 al 32. Vamos a estar viendo varios versículos y vamos a tratar de irlo haciendo un poquito más rápido, ¿verdad? Porque sí son bastantitos, pero sabemos que Dios trae bendición, ¿verdad? A través de su palabra. Si lo tienen, me contestan con un amén, por favor. Dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira,
Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué hermoso, hermanos, ¿verdad? Estos son mandatos de Dios, ¿verdad? Que Dios nos da en esta hora, ¿verdad? De cómo debe de ser esta nueva vida en Cristo. Dice la palabra de Dios, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. La salvación, hermanos, la salvación de nuestra vida comienza con un arrepentimiento, ¿verdad? Un cambio de manera de pensar, un cambio en nuestra manera de pensar. El pensamiento, hermanos, de las personas que aún no han sido salvas es vano. Por eso dice que ya no andemos en la vanidad de nuestra mente, hermanos, ¿verdad? Dios nos está hablando aquí de una renovación, hermanos, principalmente en nuestro entendimiento, en la mente, ¿verdad? El pensamiento de las personas que no son salvas es vano, o sea, está vacío. Su pensamiento no lleva a un propósito sustancial en la vida, hermanos. Por eso cuando andábamos en el mundo, ¿verdad? Por más que nos esforzáramos, a veces no llegábamos a lo que queríamos lograr, ¿verdad? Porque a veces no había ni metas. Y si había metas, hermanos, pues todo lo hacíamos en nuestra sabiduría, en nuestra fuerza, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, las cosas se venían para abajo, porque estábamos confiando en nuestras fuerzas, ¿verdad? Dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y así andábamos muchos, hermanos, allá en el mundo, ¿verdad? Antes de venir a los caminos del Señor. Dice que la palabra entenebrecido significa lleno de tinieblas, ¿verdad? Dice que el Dios de este mundo había puesto tinieblas en nuestro entendimiento, dice, para que viendo no veamos y oyendo no podíamos oír la voz de Dios, hermanos, porque estábamos en oscuridad, ¿verdad? Había oscuridad. Por eso dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, como andábamos muchos, ¿verdad? Ajenos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no podíamos percibir las cosas de Dios. No podíamos percibir, ¿verdad?, la voluntad de Dios por la ignorancia, hermanos, porque no conocíamos la palabra de Dios. Dice, por la dureza de su corazón. Éramos duros, hermanos, de corazón. Teníamos un corazón duro y yo me acuerdo, yo creo que usted también se ha de acordar, ¿verdad?, que por más buenos que fuéramos, ¿verdad?, ayudábamos, pero a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Si veíamos que algún familiar de nosotros estaba pasando una necesidad, pues sí lo apoyábamos, lo ayudábamos, ¿verdad? Porque es nuestra sangre, es nuestra familia. Pero cuando venía una vecina o tenías conocimiento de que alguna persona estaba pasando una necesidad, pues a veces resultaba difícil, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque había dureza en nuestro corazón. Pero dice la palabra de Dios que Él quitó ese corazón de piedra. Ahora que estamos en Cristo, dice que Él quitó el corazón de piedra y nos puso un corazón de carne, hermanos. Una característica de la piedra es que es dura, hermanos. Y muchos de los que estamos aquí éramos duros, ¿verdad? Por así decirlo. Éramos duros. Entonces, hermanos, una característica de algo que es de carne, pues es algo blando, ¿verdad? Algo que es de carne es algo blando. La piedra, una característica es que es dura. Ahora tenemos un corazón sensible a la necesidad de los demás. Ahora viene un hermano en Cristo, ¿verdad? O un vecino, una vecina, ¿verdad? Con una necesidad y tu corazón se duele por lo que le está pasando a tu hermano, a tu hermana, a tu vecino, ¿verdad? Ya no tiene que ser un familiar directo, una hija, un padre, un hermano, ¿verdad? Porque sí teníamos un amor. Por eso dice Jesucristo, ¿qué caso tiene que ames a los que te aman?
Dice, ama a los que no te aman, ¿verdad? Porque le dábamos y ayudábamos y apoyábamos a los que eran nuestros. Pero muy pocas veces apoyábamos y ayudábamos a los que no eran parte de nuestra familia, ¿verdad? Mas, sin embargo, ahora tenemos un corazón de carne, un corazón sensible que se duele de la necesidad de los demás. Por eso dice Dios, nos exhorta en esta hora a que ya no andemos, hermanos, como antes andábamos en el mundo, ¿verdad? Con un entendimiento entenebrecido y con esa dureza en nuestro corazón que ya no debe de existir más. ¿Amén? Gloria al Señor. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, hermanos. Estamos hablando de la gente que aún no le ha resplandecido la luz de Jesucristo, pero si Dios nos lo está diciendo en la palabra, hermanos, aquí en su palabra, es porque a lo mejor alguno no ha tenido ese encuentro verdaderamente, ese nuevo nacimiento, pero acuérdense que tenemos un Dios lleno de amor y de misericordia y que Él es un Dios de segundas y terceras y muchas oportunidades, hermanos. Todo está que nos arrepintamos verdaderamente de corazón. Por eso dice que su palabra, hermanos, dice que está inspirada por Dios y su palabra nos enseña, su palabra nos redarguye, su palabra nos instruye en justicia, hermanos, ¿verdad? Por eso Dios en esta mañana nos trae esta palabra. Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestro corazón, ¿verdad? Hay una estrategia muy sutil, hermano, que el diablo usa, ha usado siempre, y es la de controlar nuestras vidas, y la Biblia la llama lascivia. La lascivia significa un apetito sin límites de algo. Es una manifestación exagerada de algo. Allá en el mundo, hermanos, se ha dicho que la lascivia es inmoralidad extrema. Sin embargo, la lascivia no empieza en ese nivel, ¿verdad? La lascivia no empieza de esa manera. Al principio la lascivia empieza con algunos pensamientos, hermanos, que parecen inocentes. Pero luego se van multiplicando esos pensamientos, ¿verdad? Hasta convertirse en pecado. Y cuando esos pensamientos, hermanos, son tan recurrentes y recurrentes en esta persona, en alguna persona, ¿verdad? Se convierten en fortalezas. Ustedes saben que las fortalezas son muy difíciles de erradicar de nuestra vida, mas no imposibles. Todo está que tú quieras, hermano. Todo está que tú te arrepientas de corazón de estar ofendiendo a Dios. Porque acuérdense que Dios es un Dios santo. Dice que Él es 3 veces santo, 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 santo. Y nosotros somos sus hijos. Y Dios dice que nosotros somos santos. Porque ya nuestra vida ya no está en constante pecado. Nosotros ya no estamos en pecado, hermanos. La sangre de Cristo nos ha limpiado y nos ha redimido del pecado y de la maldad del mundo, hermanos. De esa vieja naturaleza que antes teníamos. Por eso el Señor nos exhorta en esta hora a que vivamos en esa novedad de vida, en esta nueva vida que Él nos ha dado, hermanos. Si verdaderamente hemos tenido ese encuentro con Jesucristo. Pero si no es así, porque cada uno conoce cómo anda, porque el único que conoce nuestro corazón es Dios. Acuérdense que somos cartas abiertas delante de Dios, hermanos. Él ve todo lo que hacemos, Él sabe en qué estamos fallando. Entonces, hermanos, esas fortalezas van a caer cuando nosotros nos arrepintamos y le pidamos perdón a Dios. Dice la palabra de Dios, dice, si se humillare mi pueblo, segunda de Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, hermanos, y oraren, y clamaren a mí, dice, y se arrepintieren de sus malos caminos, dice, yo oiré desde los cielos, yo oiré su oración, dice el Señor. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, hermanos. Qué hermoso es el Señor. Él es un Dios que siempre nos está dando la salida, hermanos. Todo está que hagamos un alto, hermano, en nuestra vida, que tomemos la decisión, hermanos, de no seguir ofendiendo a Dios y que tomemos la decisión de obedecer a Dios a través de su palabra, hermanos. Aquí anoté yo algo que dice, decide en tu corazón
Decide en tu mente como en tu corazón obedecer a Dios en las cosas pequeñas. Así vas a poder evitar los grandes fracasos y disfrutarás de grandes victorias, hermano. Gloria al Señor. Dice, mas vosotros, en el versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo. Nuevamente, hermanos, Dios hablándonos de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Mas vosotros, dice, no habéis aprendido. Todo lo que se aprende, hermanos, se queda aquí, en la mente, ¿verdad? Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído, si en verdad, hermano, hemos tenido ese encuentro personal con Jesucristo y habéis sido por él enseñados a través de su palabra, hemos sido obedientes y hemos puesto la palabra por obra en nuestra vida, dice, conforme a la verdad que está en Cristo. Cristo mismo lo dijo, yo soy la verdad. Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesucristo es la verdad. Entonces nosotros tenemos que andar en esa verdad, hermanos, en esta nueva vida. Así que, hermanos, ya hemos creído en esa verdad que es Jesucristo, ya hemos recibido la vida que es Jesucristo, y ahora, hermanos, debemos de caminar en ese camino que Él ha trazado, en esa voluntad que Él ha trazado para nuestra vida, amén. Y no desviarnos, hermano, de ese propósito que Dios ha trazado para nuestra vida desde un principio. Dice, desde antes de la fundación del mundo, dice el Señor. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había pensado. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía un propósito para Manina. Él ya había pensado en Manina, que ella iba a nacer, y Él creó un propósito bueno para su vida, hermanos. Pero llega un momento en la vida de todo ser humano, ¿verdad?, que nos perdemos. Y dejamos que la vida nos vaya envolviendo, hermanos, con tantas cosas. Y como teníamos un entendimiento, hermano, que estaba lleno de tinieblas, que no podíamos ver con claridad, no podíamos hacer la voluntad de Dios porque no le conocíamos, hermanos. Por eso fue que tuvimos tanto dolor a veces en nuestro corazón. Por eso fue que, les voy a dar ahorita un ejemplo, ¿verdad? Nuestra mente es como un chip que está dañado, hermanos. Y ese chip tenemos que resetearlo, hermanos. Tenemos que resetearlo porque esto que está aquí en mi mente antes de venir a Cristo estaba basado en filosofías humanas, en lo que yo creía que estaba correcto, hermanos. Pero cuando tenemos el nuevo nacimiento y empezamos a leer el testamento, el instructivo que Dios nos dejó para nuestra vida, ese chip tiene que irse reseteando. ¿Sabes qué significa la palabra resetear? Iniciar de nuevo, hermanos. Así también, hermanos, tenemos que ir renovando nuestro entendimiento, hermanos, a través de la palabra de Dios. Nuestra mente, hermanos, es el área donde debemos trabajar. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestros pensamientos, hermanos. Debemos de cuidar nuestro corazón. La mente es un campo de batalla, hermanos. Aquí en la mente se libran las batallas más terribles, hermanos. Cuando tenemos que hacer verdaderamente la voluntad de Dios y cuando mi carne quiere hacer su voluntad, ¿verdad? Pero todo eso, hermanos, a través de la palabra de Dios, nuestra mente, nuestro entendimiento se va a ir renovando, hermanos, y vamos a ir cambiando toda esa mentalidad humana que teníamos por la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere para mi vida, cómo debo de vivir mi vida ahora en Cristo, cómo debo de conducir mi vida ahora en Cristo, amén. Toda acción, hermano, toda acción premeditada en el sentido de que antes de llevarla a cabo, una idea mala o ya sea buena, anduvo rondando nuestra mente, hermanos, ¿verdad? Por eso es bien importante que nuestra mente sea renovada a través de la palabra de Dios, para que yo ya no haga lo que yo quiero, sino que yo haga lo que Dios dice en su palabra, lo que a Él le agrada, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice,
Dice que donde nos dice el Señor, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, implica erradicar todo pensamiento, hermano, todo pensamiento que esté en contra de la voluntad de Dios. Cuando Dios nos dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, ¿verdad? Tenemos que quitar todo lo que está en contra de la voluntad de Dios y cuidar y guardar nuestro corazón. Amén. Pero no estamos solos, hermanos. Acuérdense que tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí en la tierra, hermanos. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Dice, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, hermanos. Dice nuestro Padre Celestial, vístanse del nuevo hombre, hermanos. ¿De qué nos está hablando aquí nuestro Señor? Nos está hablando de esta nueva vida en Cristo, hermanos. Que nos despojemos de todo aquello que no sirva, hermanos. Que nos despojemos y que nos vistamos con vestiduras nuevas, hermanos. Dice, vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojarnos completamente del viejo hombre, hermanos, ¿verdad? Y vestirnos de este nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la verdad, hermanos. Dice que a través de Jesucristo hemos sido justificados. Hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo, Él nos va santificando nuestra vida. Acuérdense que el Espíritu Santo hace la obra de restauración en nuestra vida. El Espíritu Santo está aquí, Él mora en tu corazón. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, hermanos. Y el Espíritu Santo, a medida que nosotros se lo vayamos permitiendo, Él va a ir haciendo esa obra de restauración en nuestra vida. Nos va a ir renovando a la imagen de Dios, hermanos. A la medida que nosotros vayamos dándole permiso al Espíritu Santo, Él va a ir obrando, Él va a ir limpiando, Él va a ir restaurando nuestra vida y Él va a hacer esa restauración completa y total, ¿verdad? Gloria al Señor. Por lo cual, dice la palabra de Dios, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, hermanos. Si verdaderamente, hermanos, hemos tenido un nuevo nacimiento, dice que el Espíritu Santo nos va renovando a la imagen de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Él mismo lo dijo, yo soy la verdad. Y nosotros como hijos de Dios debemos de conducirnos en verdad, hermanos. Tenemos que hablar verdad unos con otros. Las mentiras piadosas y las mentiras blancas ya no caben en nuestra vida. La palabra de Dios nos exhorta a que nuestro no sea un no y nuestro sí sea un sí. Las mentiras piadosas, que para que no se enoje, que para que no se sienta, que para que no se sienta mal, ya no caben en nuestra vida, hermanos. Esas cosas fueron parte de nuestra vieja naturaleza pecadora. Ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo, somos hijos de Dios. La mentira ya no cabe en nuestra vida, por eso debemos de conducirnos con verdad unos con otros, hermanos. Aunque a veces decir la verdad a lo mejor te va a hacer sentirte avergonzada, pero acuérdate que todo falta que cometemos va a traer una consecuencia, ¿verdad? Pero en todo momento tenemos que hablarnos unos a otros con verdad y conducirnos con verdad. Porque nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo es verdad, Él es verdadero, en Él no hay mentira. Y cuando nosotros hablamos verdad, ¿quién es el padre de la mentira, hermanos? Satanás es el padre de la mentira. Y Jesucristo ya nos compró con su sangre preciosa. Nosotros ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, pertenecemos al reino de la luz. Hemos sido comprados a un precio muy alto, porque a Jesucristo le costó su vida en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, yo creo, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Den de gracia lo que hemos recibido de gracia. Tenemos un Dios verdadero en nuestra vida. Tenemos que conducirnos con verdad. Porque si nosotros empezamos a hablar mentira, hermanos, le estamos abriendo una puerta al enemigo y el enemigo va a venir a hacer cosas
destrozos tremendos en tu vida. Así es que en todo momento debemos de conducirnos con verdad. Amén. Y no abrirle puertas al diablo, porque él es el padre de la mentira y él no es nuestro padre. Ahora nuestro padre es nuestro Padre Jehová, nuestro Señor Jesucristo, que nos compró con su sangre preciosa, hermanos, ¿verdad? Nosotros ya no tenemos nada que hacer en el reino de las tinieblas. Dice, ni deis lugar al diablo, hermanos, perdón. Dice, airaos, es en el versículo 26, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, ¿qué nos está diciendo Dios aquí, hermanos? Pues ya lo hemos oído esto mucho, ¿verdad? Pero es verdad. Dios no está en contra de que a veces nos molestemos por alguna situación que creemos que no está bien o que es injusta. Sí nos podemos molestar, ¿verdad? Pero que esa molestia, hermanos, no se convierta en una falta de perdón. Que esa molestia no se convierta en una raíz de amargura. Por eso Dios nos exhorta en esta hora, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que no permitamos que llegue el otro día. Ese mismo día, hermanos, tenemos que ponernos a cuentas. Tenemos que perdonar, tenemos que pedir perdón. Porque tú no sabes si en la noche mientras duermes, el enemigo es tan astuto, ponga allí una raíz de amargura en tu corazón, hermanos. Y cuando ese enojo se convierte en ira, caemos en pecado. Y ahí le estamos abriendo una puerta tremenda al enemigo. Imagínate nosotros como matrimonio dormirnos enojados. Imagínate nada más que el diablo duerma ahí en medio de nosotros. No, ¿verdad, hermanos? No. Me acuerdo una ocasión, ¿verdad? Que estaba molesta con mi esposo y no estaba bien enojada con él. Y bueno, nos acostamos, pero inmediatamente el Espíritu Santo trajo esta palabra a mi corazón, ¿verdad? Y aunque yo me creía que yo tenía la razón, yo le pedí perdón a mi esposo. Dije, ¿sabes qué? Perdóname, no le demos lugar al diablo, ¿verdad? Y así siempre, hermanos. Acuérdense que la palabra de Dios dice que el que se humilla será exaltado, ¿verdad? Así es que no estemos esperando que nos pidan perdón. Nosotros vamos y pedirle perdón. Ya sea a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hermano. Vamos a pedirnos perdón, ¿verdad? No dejemos que el otro hermano venga, ¿verdad? Vamos nosotros, que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos deargulla nuestro corazón y vamos a ponernos a cuentas, ¿verdad? Vamos a perdonarnos, ¿verdad? Unos a otros, para no darle lugar al diablo, ¿verdad? Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad, hermanos. Y sabemos que allá en el mundo, hermanos, ¿verdad? Como hay un dicho que dice allá en el mundo que dice que el que no tranza no avanza, ¿verdad? Pero eso es satánico, hermanos, eso no es de Dios. Eso ya quedó muy fuera de nuestra vida, ¿verdad? Gracias a Dios. Eso ya es parte de otra vida, de antes de Cristo. Y sabemos que el mundo así anda, hermanos. El mundo así anda, sobornando, ¿verdad? Si te quedó una feriecita, pues qué bueno, ¿verdad? Porque pues no lo ves como por lo mismo, hermanos, que está el entendimiento entenebrecido, no se percatan de lo que están haciendo y Dios lo llama robar. Dice, el que robaba no robe más, sino que trabaje con sus manos, hermanos. Que trabaje con sus manos, dice, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad, ¿verdad? Gloria al Señor. En este pasaje de la Escritura, hermanos, Dios nos dice que lo contrario al robo es trabajar, hermanos. El trabajo laborioso que se hace con nuestras manos. Y es una satisfacción, hermanos. Es una satisfacción cuando nosotros llevamos a nuestro hogar un sustento que nos hemos ganado honradamente, hermanos. Es una satisfacción. Y que Dios nos use como canales de bendición para hacer de bendición para los que tienen necesidad, hermanos. ¿Verdad? Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, hermanos. La palabra corrompida significa obscena,
significa una palabra grosera, hermanos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra adulterada, hermanos. Nosotros tenemos que ir edificando nuestra vida en verdad, en la verdad de Jesucristo, lo que Él nos dice en su palabra, hermanos. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 15:28, dice, el corazón del justo piensa antes de responder, dice, la boca de los malvados derrama maldad. Entonces, hermano, ninguna palabra corrompida, ninguna palabra obscena, ninguna palabra grosera, ninguna palabra adulterada debe de salir de la boca de un cristiano. Eso ya quedó atrás en nuestra vida. Nuestra vida debe de reflejar a Cristo. La forma de hablar de nosotros como cristianos, hermanos, debe de ser una forma en amor, una forma correcta, una forma en un nivel muy alto, hermanos. La forma de hablar de nosotros como hijos de Dios. Acuérdense que tenemos un Padre que es santo y nosotros debemos de ser santos en todas las áreas de nuestra vida. Dice, para la necesaria edificación, hermanos, a fin de dar gracia a los que nos están escuchando, hermanos. De nuestra boca tiene que salir palabra de bendición, palabra de vida. No usar nuestra boca para andar lastimando a los demás ni para ofendernos tampoco, hermanos. Amén. En Lucas 6:45, hermanos, si gustan buscarlo, Lucas 6:45, ¿qué nos dice el Señor ahí, hermanos? Dice, Lucas 6:45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, hermanos. Nosotros como hijos de Dios, ya no debe de haber maldad en nuestro corazón. Acuérdense que Dios nos dice en el libro de Ezequiel 36:26, dice que Él quitó ese corazón de piedra y puso un corazón de carne, un corazón sensible, hermanos. Dice la palabra de Dios, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestra boca debe hablar palabra de vida. Nuestra boca debe de estar declarando la palabra de Dios, hermanos. Nuestra boca, nuestra manera de hablar, tenemos que reflejar a Cristo, el carácter de Cristo en nuestra vida. Nuestras palabras deben de ser de bendición para edificarnos unos a otros, hermanos. No para criticarnos, no para lastimarnos. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es una persona, amén. El Espíritu Santo siente. Nosotros contristamos, entristecemos, lastimamos al Espíritu Santo con nuestras actitudes. Cuando una persona está hablando de manera deshonesta, ofende al Espíritu Santo. Cuando estamos cometiendo pecado, estamos ofendiendo al Espíritu Santo. Pero Dios nos exhorta en esta mañana, hermanos, que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. No contristes al Espíritu Santo de Dios, dice el Señor, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cómo entristecemos al Espíritu Santo, hermanos? Cuando hay pecado en nuestra vida. Cuando en lugar de hablar palabras de vida, estamos hablando palabra de maldición. Estamos hablando palabras que no edifican. Cuando el cristiano miente, hermanos. Cuando el cristiano está teniendo malos pensamientos, estamos contristando el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué sucede, hermanos, cuando una persona está ofendida? ¿Qué sucede? Se aparta, ¿verdad? Se aparta.
se rompe esa comunicación. Y lo podemos ver nosotros como matrimonios, ¿verdad? Cuando andamos enojados, andamos molestos unos con otros. Ahí el esposo con la esposa y la esposa con el esposo. ¿Qué pasa? Nos apartamos, hermano, porque estamos enojados. Eso mismo, hermanos, pasa con el Espíritu Santo cuando lo hemos contristado. Se rompe esa comunión con el Espíritu Santo, hermanos, ¿sí? Y cuando se rompe esa comunión por pecado, por malos pensamientos, porque estamos hablando mentira, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, el Espíritu Santo no puede obrar como Él quisiera en tu vida. Y viene un estancamiento espiritual, hermano. Viene un estancamiento espiritual a tu vida cuando el Espíritu Santo lo hemos contristado. Dice que con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Aunque el Espíritu Santo esté contristado, el Espíritu Santo está allí en ti. Porque dice que hemos sido sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo, hermanos, está ahí. Él no se aparta. Él no se aparta completamente de nosotros, porque estamos sellados por Él. Y esto es algo que deberíamos de valorar grandemente, hermanos. Porque cuántas veces hemos contristado el Espíritu Santo y todo está. Solo basta que te arrepientas y que te duela de corazón haber ofendido a Dios y esa comunión se vuelve a restablecer. Esa comunión vuelve otra vez a restablecerse entre el Espíritu Santo y tú. Amén. Para el día de la redención, Él nos ha sellado, hermanos, y Él un día nos va a presentar delante de la presencia de Dios. Dice que va a presentar a la iglesia delante del novio, hermanos, porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos romper ese sello, hermano, con el que hemos sellado con el Espíritu Santo. A lo mejor andamos por allá haciendo cosas que no son agradables a Dios, pero quiero decirte que el Espíritu Santo ahí está. Porque tú eres un hijo de Dios. Tú has sido sellado con su Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Él es fiel y verdadero. Él siempre está esperando que nos arrepintamos, que hagamos un alto en nuestra vida y nos arrepintamos de estar ofendiendo a Dios, hermanos. Él es un Dios de oportunidades. Algunos cristianos, hermanos, viven hoy en día con un Espíritu Santo contristado. Y algunos cristianos viven hoy en día con un Espíritu Santo en acción, hermanos. Viendo ese poder sobrenatural obrar en su vida y a través de su vida. Siendo canales de bendición para los demás, hermanos. Pero cuando el Espíritu Santo está entristecido, Dios no puede usar tu vida. Y Dios quiere usar tu vida, pero tú no le dejas que Él haga esa obra en tu vida. Nosotros muchas veces le hemos estorbado a Dios para que Él use nuestra vida como Él quiere usarla. Él tiene tantas cosas que entregarte en tus manos. Tiene tantas encomiendas que darte, tantas misiones que darte, pero no puede porque el Espíritu Santo está contristado en tu vida. Porque lo has contristado con pecado, porque lo has contristado con mentira, con desobediencia, con malos pensamientos. Así el Espíritu Santo no puede obrar, hermanos. ¿Cómo queremos vivir, hermanos? ¿Con un Espíritu Santo en acción o con un Espíritu Santo contristados? Conformándonos nomás con venir a la iglesia. Yo quiero vivir con un Espíritu Santo en acción. Yo quiero que Dios use mi vida y ser un canal de bendición para los demás. Hay mucha necesidad en el mundo. Y nosotros a veces estamos aquí, hermanos, sentados conformes con la vida que estamos llevando. Pero no estamos siendo canales de bendición para los demás. Hay un mandato que es para todos. Dice que tenemos que predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Ese es un mandato. Yo no necesito ser un evangelista para ir a evangelizar, porque es un mandato que Dios nos ha dado a todos. Ahí donde Dios nos haya puesto.
en nuestra casa, con nuestros vecinos, en las tortillas, en la tienda, en la parada del camión. En todo momento tenemos que dar testimonio de Cristo. La gente se está perdiendo, hermano, allá afuera porque no tienen conocimiento de la verdad. Debemos de permitir que el Espíritu Santo use tu vida, use nuestras vidas, hermanos. Reconciliarnos con el Espíritu Santo, pedirle perdón por todo lo que lo hemos entristecido. Por eso Dios nos exhorta, dice, y no contristen al Espíritu Santo con el que han sido sellados, hermano, porque cuando el Espíritu Santo está contristado, no puede obrar en tu vida. Es como un obstáculo que le estás poniendo para que Él use tu vida, para que tú puedas ver las maravillas de Dios en tu vida. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros, dice el Señor, nos está exhortando en esta hora. Quita de tu vida, hijo mío, quita toda malicia, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia. Quítalo de tu vida. Tenemos que ser instrumentos que Dios use para su obra, hermanos. Si alguna de estas cosas están pasando en tu vida en este momento, hermanos, el Señor te habla en esta hora. Quita de tu vida todo aquello que está estorbando, para que el poder de Dios pueda fluir a través de tu vida y que pueda ser canal de bendición para aquellos que no le conocen, hermanos. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan 3, dice Juan 3, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos, amén. El que no naciere del agua y del Espíritu, hermanos, tiene que haber una renovación en nuestra mente. Tenemos que ser personas espirituales, llenas de la presencia del Espíritu Santo. Reemplazar esos pensamientos de maldad por pensamientos buenos, por pensamientos que glorifiquen a Dios. Esa vieja naturaleza, hermanos, debe de morir ya. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esa vieja naturaleza pecaminosa, esa vieja naturaleza de mentir, de robar, de estar pensando cosas malas, de estar maliciando, hermanos, de estar gritando, de estar maldiciendo, todo eso debe de pasar en nuestra vida, ya no debe de existir más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quítese toda malicia. Cuando estamos maliciando, nada más pensando mal de todo, hermanos. Quítese toda malicia, dice el Señor, de sus mentes, dice. Tenemos que renovar nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios, hermanos. Ir reemplazando todos esos pensamientos que a Dios no le agradan y que van en contra de la voluntad de Dios, irlos quitando e ir poniendo los pensamientos santos de Dios. La palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo, amén. Entonces no debe de haber pensamientos de maldad en nuestra vida. Ya no debe de haber mentira, ya no debe de haber deshonestidad, ya no debe de haber malicia. La palabra de Dios dice en Gálatas 6:7, dice, Dios no puede ser burlado, hermanos. Todo lo que el hombre siembre, eso vamos a segar, vamos a cosechar, hermanos. Yo quiero sembrar en verdad y quiero levantar una cosecha de verdad. Yo quiero sembrar en honestidad y levantar una cosecha, que los demás sean honestos conmigo también. Vamos a sembrar, hermanos, en la vida de nuestros seres queridos, en la vida de nuestros hermanos. Vamos a sembrar amor, vamos a sembrar respeto, vamos a sembrar confianza, hermanos, para nosotros poder levantar una cosecha igual, hermanos. Por eso dice, todo lo que el hombre siembre, eso también va a segar. Dice, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo.
Dice el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, hermanos. Es un mandato de Dios. Tenemos que perdonarnos unos a otros. Tenemos que ser buenos unos con otros. Dice la palabra de Dios, dice, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tenemos que amarnos unos a otros, hermanos. Es un mandato de Dios. No sé si tengan un Kleenex, hermanos, por ahí. Que me regalen, por favor. Gloria al Señor. Esto, hermano, que Dios nos está hablando aquí, establece el principio del amor en el corazón y la expresión externa de un comportamiento cortés y humilde de unos para con los otros, hermanos. Amén. Gracias, Sebastián. Gloria al Señor. Dice, antes, sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué nos está diciendo Dios, hermanos? Que a veces nos podemos equivocar, a veces la hemos regado, a veces, como se dice, hemos metido la pata, ¿verdad? Pero tenemos que perdonarnos, hermanos. Tenemos que perdonarnos unos a otros, así como Cristo nos perdonó una vida que llevábamos de pecado, así también nosotros tenemos que perdonar a los demás sus ofensas, hermanos. Seamos misericordiosos, amarnos unos a otros, hermanos, ayudarnos, apoyarnos unos a otros. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, estos son mandatos que Dios nos ha dejado. Estos son mandatos que Dios nos ha hablado el día de hoy, hermanos. De ti depende si tú quieres hacer un alto en tu vida, ¿verdad? Un alto en tu vida y vivir de una manera que le agrade al Señor. Nosotros tenemos que tomar la decisión de seguir obedeciendo a Dios, de si obedecemos a Dios o no lo obedecemos, de vivir una vida en victoria, donde vamos a poder ver el obrar de Dios y el poder sobrenatural en nuestra vida, hermanos, o vivir una vida a medias, donde solo estás sobreviviendo y nunca vas a poder experimentar todo lo que Dios tiene para tu vida. Dios nos ha hablado el día de hoy, hermanos. Dice su palabra, que el que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu habla a su iglesia. En 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir y para instruir en justicia. Y en esta hora el Señor ha hablado a nuestras vidas. Él nos ha instruido. Él nos ha exhortado, hermanos, Él nos ha enseñado. Y el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo nos está hablando, hermanos. De nosotros depende si queremos vivir con un espíritu contristado y privarte de todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida, o vivir con un espíritu en acción, donde vas a poder ver el mover de Dios en tu vida y a través de tu vida, donde tú vas a poder ver los milagros de Dios, donde tú vas a poder experimentar lo sobrenatural de Dios en tu vida, donde tú vas a poder experimentar los dones que el Espíritu Santo tiene para tu vida, o ser solamente un espectador, hermanos. En este día el Señor nos ha hablado, y yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque su palabra dice que es eficaz, dice que penetra hasta partir las coyunturas, dice hasta el tuétano, hermana, y discierne las intenciones y los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces, hermanos, yo los exhorto a que vivan con un Espíritu Santo en acción. Que si hay un espíritu contristado por ahí, no basta más que hagamos un alto, le pidamos perdón a Dios, y el Señor, que es grande en misericordia, el Señor es un Dios de segundas y terceras y de muchas oportunidades, hermanos. Dios me los bendiga, hermanos.